Amados hermanos y amigos, la gracia de mi Señor Jesucristo y su bendición sea con todos vosotros. Es una vez más mi oración y mi deseo. Nuevamente bendigo a mi Dios y le doy gracias por esta oportunidad de poder estar en sus lugares, en sus hogares, por medio de su programa. Dios bendiga a mis hermanos que han respaldado ese trabajo, aun los que Dios ha movido en estos días para que nos extiendan la diestra de compañerismo, porque lo necesitamos. No somos gente pudiente, no estamos representando ninguna organización poderosa o dependiendo de algún borde de misiones. Somos gente limitada de recursos, pero confiamos que el Dios de los cielos, quien así también nos ha encomendado un trabajo que hagamos, un mensaje que presentar, Él ha puesto ya los medios. Aunque con limitaciones por mi parte, me consta, por una vida, pero hasta este día, su mano ha estado con nosotros y le doy gracias a Él. Tanto nos ha ayudado en el sentido del radio, las publicaciones, por cierto que tengo en mis manos aquí una copia de la revista Maranata, que ya por 26 años Dios me ha dado licencia de editar. Y en este número se habla precisamente de lo que sufrieron los cristianos al principio y de lo que también ha venido sucediendo y que he hablado ya de ello en el transcurso de los siglos. Ahora, lo que falta, el Señor es el que lo sabe. Dios nos ayude. Esta revista la estamos ofreciendo gratuitamente al público. Diríjanse y se las enviamos a su domicilio esperando que sea de bendición para ustedes. Hay que tomen en cuenta, inclusive estamos ofreciendo la revista Maranata a todos mis hermanos que desearen solicitarla. Y vuelvo a darle gracias a Dios por concedernos el poder estar con ustedes, y ahora quiero invitarles los pocos momentos que puedo estar por medio de este medio de comunicación. Tengo una escritura para hablar de una doctrina, de una verdad que es la médula, puedo decir así, de nuestra esperanza, y esto es de la venida del Señor. Dice segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, empero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Hasta ahí voy a llegar. Esta escritura nos habla específicamente de la venida del Señor. Quiero marcar una verdad. En todo el Nuevo Testamento y aún los textos proféticos que están en el Antiguo Testamento que anunciaban esta esperanza declarada y confirmada por el Señor, lo que dice, lo que señala, lo que implica es la venida, la segunda venida en gloria del Señor. Pero se ha enseñado en estos tiempos, aproximadamente se empezó a hacer hace unos, para ser más exacto, unos 170 años, 160, 170 años o poco más. Empezó un mensaje que se ha hecho muy popular, y este es el de la enseñanza de que la iglesia se va a ir en un rapto misterioso, en un rapto que sucede, según esa enseñanza, 7 años antes de la venida del Señor. Se enseña que el Señor viene como ladrón de noche a robarse la iglesia. Eso ya es algo que se da por hecho en multitudes, en las mentes de multitudes de cristianos que están esperando no la segunda venida del Señor en gloria, sino el rapto. Un rapto misterioso que realmente no está en la Biblia.
A mí ha habido quienes me han acusado de que yo no creo en la venida del Señor. ¿Cómo no voy a creer en la venida del Señor si esa es la maravillosa esperanza que me mueve para servir a mi Dios con todas las fuerzas de mi alma? He repetido por multitud de veces la expresión de mi hermano, el patriarca Job, que dijo: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y que después deshecha esta mi piel, yo he de ver en mi carne a Dios y mis ojos lo verán y no otros. También la expresión de David cuando dice: hubiera yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. En el Nuevo Testamento ese es el tema. Eso es lo que el Señor prometió a sus discípulos después de haber cumplido con todo su ministerio, que volvería otra vez. Y anticipó que en las nubes del cielo, con poder y gloria, vendrá para ser glorificado en sus santos. ¿Pero qué se ha enseñado? Que va a haber un rapto antes. Y que mientras ese rapto no llega, hablaba en un programa anterior, se dice que la iglesia, mientras ese rapto no se cumple, la iglesia está llamada para no sufrir. Y ahí es un error. También se señala de que la apostasía de que San Pablo habla en la escritura que mencioné, que esa apostasía todavía no viene, que va a venir después del rapto. Hermano, y la pudrición religiosa, oye lo que estoy diciendo, la pudrición, la corrupción religiosa, las doctrinas de error y doctrinas de demonios que han operado ya por siglos y siglos en la iglesia, las abominaciones de las doctrinas que se enseñan idolátricas y paganas y de desvíos llamados, de desvíos que se les llama dogmas cristianos. ¿Qué es? La corrupción en el mismo cristianismo entre el llamado ministerio por siglos y ahorita. Cuánta falsedad, cuánta hipocresía, cuánto frente que parece, como dijo Pablo, tienen apariencia de piedad, mas han negado la eficacia de ello. Inclusive mis hermanos que conocen el nombre, cuántos son los que alrededor del mundo sé que su sentir no es derecho, porque no andan en un quebrantamiento. Por principio de cuentas, el que se cree algo, el que tiene soberbia, el que trae jactancia, el que trae orgullo, el que aborrece a su hermano está en muerte. ¿Y cuántos son ahorita los cristianos y los ministros con facultades y dones y señales y cuántas cosas agradables y bonitas, pero no está el sentir de Dios ahí? ¿Por qué? Porque la apostasía ha estado. La organización religiosa ha controlado al llamado cristianismo ya por más de 16 siglos y ha corrompido los corazones y las mentes de los incautos por siglos. Y luego se enseña que todavía no viene la apostasía. Está, y va de mal en peor. Ahorita lo más corrompido no es en el mundo pagano, no es en el mundo ateo. Ahorita la corrupción mayor, y ustedes lo saben los que me están oyendo, está entre el llamado cristianismo. Este país y los países occidentales que se llaman conocedores de Dios, que se autodenominan cristianos, miren, es donde está ahorita lo peor del desvío sexual, del homosexualismo y del lesbianismo, de ese cuadro horrible, doloroso, que lo he considerado la prostitución infantil, desvíos sexuales y de ahí para allá todo lo demás, de desvío de drogas y cuánta cosa, ventaja, espíritus diferentes, de cuánta maldad están más que todo en el cristianismo. Y luego se dice que no está todavía la apostasía. Hermano, la verdad es esta, que no hay tal rapto misterioso. Yo reto con el amor de Cristo, con todo respeto y con todo el respeto, esa es la palabra, que pudiera tener para mi hermano, porque no es un reto de pleito, sino el amor del Señor. Que me enseñe alguien, pruébeme en la Biblia dónde está esa enseñanza aquí.
le puedo dar el tiempo y lo que me pida. Y no lo va a encontrar porque los textos que va a mencionar van a ser los que hablan de la venida del Señor, incluyendo este. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, óiganlo bien, el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo? ¿En un rapto misterioso, a escondidas, como se enseña que se desaparece la iglesia? No, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, porque está escrito, aquí vienen las nubes, con poder y gloria, con sus ángeles, y todo ojo le verá. Ahora, veamos, se enseña entonces que después del rapto aparece el anticristo. A su tiempo, hablaré también de ello, porque la verdad es que el anticristo no viene. El anticristo ya ha estado y está, porque no es nada menos que el Dios de este siglo. Es el que ahorita está trabajando en la mente de alguien que me estoy oyendo para decirle que no es cierto lo que estoy hablando, porque es el Dios de este siglo. Es el espíritu que tiene el poder, el príncipe de las tinieblas, tiene el poder para trastornar la mente. Por eso dice que el Dios de este siglo ha así también trastornado los entendimientos. Los entendimientos trabajan en la mente para que ahora les resplandezca la lumbre del Evangelio de Cristo. Veamos qué es lo que dice con respecto a la venida del Señor, porque estoy enfatizando el hecho de que no hay tal tiempo en medio de un rapto misterioso y luego después de la venida del Señor. No existe tal cosa. Miremos lo que dice el apóstol. Aquí en la primera a los tesalonicenses, en el capítulo primero dice, porque es justo para con Dios, verso 6, pagar con tribulación. De paso, usando la palabra tribulación, entre paréntesis señalo, se dice que hasta después del rapto va a haber la tribulación. ¿Y lo que está haciendo ahorita? ¿Lo que está viendo ahorita en el mundo? ¿No es nada? Tanto ya dije, la tribulación de la ira de Dios sobre el mundo que no sirve a Dios, y aún también la tribulación en que el pueblo de Dios está y ha estado viviendo para testimonio de su fidelidad ante Dios. No viene, está la tribulación. Ahora viene más, porque falta lo último, falta lo peor, para los que no sirven a Dios. ¿Cuándo? Miren cómo dice aquí. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Se fijaron? Pagar con tribulación la ira de Dios a los que os atribulan. Esa no es la ira de Dios, es el mundo, el diablo que atribula a los hijos de Dios. Entonces, los que atribulan al pueblo de Dios, es justo para con Dios pagarles con tribulación. Y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Fijémonos que la Escritura aquí da razón de que esto acontece, o que está hablando del tiempo en que el Señor viene para castigar al mundo impío. Ahora, ¿cuándo? 7 años después de un rapto que no existe. 7 años después que según ello viene entonces el anticristo, viene entonces la apostasía, viene entonces la tribulación. Entonces es cuando suceden una blasfemia de que muchos son salvos por su sangre, se enseña cuando son degollados. Nadie puede ser salvo por su sangre, lo único que puede salvar es la sangre de Jesucristo, y en el tiempo, mientras no se acaba esa salvación. ¿Cuándo es cuando el Señor viene a dar ese pago? 7 años después. No, veamos el verso 9, dice, los cuales serán castigados, el verso 10, ¿cuándo? Cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron. Entonces, el mismo día, que es el día de Dios, el día del Señor, el día de su ira, el día de las bodas, el día diferente de todos los días. A su tiempo hablaré de ese día también maravilloso que Pablo dijo, me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día.
Y no solamente a mí, dijo, sino a todos los que aman, no el rapto, no, su segunda venida. Cuando se cumple inclusive lo que San Juan nos dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, no en una aparición misteriosa llamada con ese término que ya he estado enfatizando, no, en su manifestación en gloria. Sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y si cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica, como también Él es limpio. ¿Cuándo? Cuando viene para ser glorificado, cuando viene en su segunda venida, así como lo prometió, así como lo anticipó a sus discípulos, así como lo dijo una y otra vez el apóstol y el otro apóstol. San Pablo es el que nos dice que vivimos esperando aquella esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, el cual viene no a robarse a la iglesia. Yo mismo hubo un tiempo en que, no entendiendo estas escrituras, enseñé basado en esa porción y en otras más que así se usan torcidas para enseñar un rapto que no existe. Yo mismo enseñé. El Señor venía a robarse a la iglesia, hasta que Dios mismo abrió mi entendimiento en esta escritura donde dice: pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor, oigan bien, el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Pero miren, dice, cuando dirán paz y seguridad, que por cierto, entre paréntesis, no olvidemos que estamos viviendo en estos días, cuando se habla de paz en las Naciones Unidas y en todas las regiones del mundo, es el tiempo en que se está hablando de paz y seguridad, y es el tiempo que nos está anunciando que la venida del Señor ya está a las puertas. Solamente falta que se cumpla lo más tremendo que está al final de los tiempos. Pero ahora continuando, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero miren lo que dice el verso 4, con este versículo: Dios abrió mis ojos y me gozo. Dios me hizo que mirara solo leyendo, y hizo un impacto en mi mente, porque yo mismo estaba entendido de que venía como ladrón de noche, y dije, y enseñaba lo que ahora repruebo. Pero este texto, más ahora, hermanos, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón. No viene como ladrón para sus hijos, no viene a robarse la iglesia si es de Él. Si yo, cuando fui al altar, llevé a mi novia, la que fue entonces mi esposa, después la madre de mis hijos y ahora la abuela de mis nietos, cuando la llevé al altar, no me la robé. Ahí se me entregó el altar por su padre, y delante de amigos y testigos, ahí la hice mía. Ahí le di mi nombre. Yo soy más listo que el Señor. Y ustedes que me están oyendo, que también hayan tenido boda, ¿son más listos que Dios? El asunto es que viene ese día en que el Señor no roba, sino que viene por su iglesia. El universo mismo es testigo. La creación misma tiene que darse cuenta de ese día maravilloso cuando el Señor es glorificado en sus santos. Cuando el Señor tiene de manifestarse ante los ojos, dije, del universo entero, para así ser glorificado en sus santos. No es verdad que viene antes. Las escrituras que se usan se tuercen, se voltean. No hay un rapto anterior, no lo hay, sino que la esperanza maravillosa, las escrituras que encontramos en el libro santo nos dan razón de la esperanza, repito, que hay en el pueblo de Dios ahorita, lo mismo que estuvo en los apóstoles en el principio de la iglesia, porque precisamente eso fue lo que ellos anunciaron, eso fue lo que ellos hablaron, eso fue lo que ellos hicieron saber a la iglesia, enseñaron al pueblo respecto a esa venida del Señor en gloria. Esa venida que es la que ahora nos mueve. Falta poco. No es a la noche, no es mañana,
no es la semana que entra, porque todavía quedan por cumplirse de las profecías más tremendas que están señaladas para el fin de los tiempos. La apostasía va a seguir aumentando. La multiplicación de los anticristos, como dijo Juan, que ya había muchos anticristos hace 1900 años cuando él escribió, ahora son muchos más. La operación del espíritu del anticristo, que es el que no viene, sino que es el que ha estado, va a seguir aumentando, porque está escrito: ay de los moradores del cielo, o de los moradores de la tierra y del mar, de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y así faltan profecías todavía tremendas. La iglesia no se va a ir antes. No es cierto. Antes, como Israel estuvo en Egipto, pasó la primera plaga, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, sexta, séptima, octava, novena. Israel no se fue antes, no salió de Egipto antes, sino que estuvo allí. ¿Para qué? Para que allí fuera Dios glorificado en su pueblo. Es la misma ilustración, es la misma figura, es el mismo símbolo. Va a seguir pasando el tiempo, va a seguir pasando los días, y se tiene que cumplir lo que dice el Salmo 46. No temeremos, aunque la tierra sea removida, y aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, no temeremos. ¿En quiénes se va a cumplir eso? En el pueblo de Dios que ha estado y que está y que va a estar aquí, todavía contemplando cosas terribles que vienen, no para azote del pueblo de Dios, no para castigo del pueblo de Dios, no para ira del pueblo de Dios, sino para azote, castigo e ira de los que no temen a Dios. Pero en medio de esa manifestación de la ira de Dios, así como Dios lo hizo con Israel, de tenerlos allí, para que Él fuera glorificado en su pueblo, estando todavía en Egipto, así la iglesia va a continuar en medio de estas tinieblas que vienen, en medio de estas plagas, en medio de todo lo tremendo que se está manifestando y que va aumentando. Es la voluntad de Dios que su pueblo esté. ¿Para qué? Para que en medio de un mundo que no conoce, que no sabe, de un mundo rebelde, el mensaje siga en pie, la verdad se siga oyendo y podamos seguirle diciendo, empezando con los cristianos descuidados, que despierten, empezando con los cristianos y con los ministritos que viven una vida holgada, quitados de la pena, tranquilos, buscando aquí su propio beneficio. En medio de un mundo, de un cristianismo adormecido, se sigue oyendo el mensaje que el Señor quiere un pueblo que le sirva con todo el corazón, incondicionalmente, y así también haciendo saber que Dios es uno. No son tres, no son dos, es uno, y que la salvación y el perdón de los pecados está en su nombre, invocando ese nombre maravilloso en las aguas del bautismo para perdón de los pecados, como se hizo en el principio de la iglesia, según el relato de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, y así viviendo esa vida de santidad que Dios requiere de su pueblo, para formar parte no de una organización religiosa, sino de su iglesia, no de mi iglesia, no de la tuya, no la de fulano, sino la iglesia de Él. Verdades que necesitan saber, entender que en medio de esta angustia y sufrimiento está también otro pueblo que ha sufrido y que sigue sufriendo y que va a tener de pasar por dolor, por bautismo de sangre nuevamente, y estoy refiriéndome a Israel. Pero por nuestra parte también amar a ese pueblo y enseñar al que, conociendo a Cristo el Señor, profesando cristianismo, debe también ser movido para amar al pueblo, que es el pueblo de la Biblia, el pueblo del libro. Estas verdades se tienen que oír, estas verdades se tienen que decir. No podemos irnos antes, es egoísmo, hermano. Yo estoy de acuerdo con Dios, con su palabra. ¿Y sabes qué? Si aún no estuviera de acuerdo, Él es el que manda. Pero como Él lo dice, y estoy consciente de ello, estoy de acuerdo en caminar en los días que están por delante, sabiendo que no hay tal promesa de desaparecerse de aquí en un rapto misterioso, sino que vamos a caminar hasta llegar a la orilla, porque cuando llegue la 10ª plaga, la que ya no pueda sufrir el mundo, la ira de Dios, la tremenda ira de Dios, entonces es cuando viene el Señor para ser glorificado en sus santos. Es entonces cuando
se cumplen las palabras maravillosas que están en el libro, inclusive la que leí, cuando el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, cuando se simbra la creación entera, y los seres celestiales y todos los que habiendo estado en vida y resucitando en ese tiempo tengan de ver al Rey de la Gloria que viene y se cumpla aquella profecía: alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Ya no viene cabalgando en un asnito, ya no viene para ser humillado, sino que viene para ser glorificado en sus santos. Esa es la esperanza que nos mueve, esa es la esperanza que aquí consideramos aquellos que hemos sido llamados para tener parte en su iglesia y así caminar esperando la venida del Señor. Mi hermano, mi hermana, mi amigo que me escucha, yo espero que lo que he hablado de una forma sencilla, pero con todo el corazón, y creo que con la unción de mi Dios, porque no son palabras mías, para llegar a tu corazón y puedas entender que lo que la Biblia habla es de la segunda venida del Señor, que no existe tal enseñanza de un rapto misterioso anterior, en el que el Señor viene y desaparece la iglesia y se va. Dios os bendiga. Una vez más agradezco la atención de mis hermanos y amigos que nos han escuchado, los que nos han escrito, los que nos han llamado. Dios les bendiga y espero seguir contando con su atención y así podamos servirles en lo que nos fuere posible. La gracia de mi Señor Jesucristo sea con todos vosotros, es mi oración y es mi deseo.